Vamos a hablar del ataque de pánico. Para entender mejor, voy a describir qué es un ataque de pánico. Son síntomas físicos, cognitivos, conductuales y emocionales. Se siente una sensación así como una taquicardia, una sensación de asfixia, opresión en el pecho, en las manos, una sensación como de que no está pisando realidad. Uno dice, ay caray, me estoy volviendo loca porque siento que me duele la cabeza, tengo náuseas, me duele el estómago. No puede aceptar esta realidad. Entonces, ¿qué hace la persona cuando empieza a tener estos síntomas? Lo único que hace es correr hacia un médico, ¿sí? Porque está desesperada. Son síntomas que no habían sentido antes. Pues de la nada empiezo a tener este cúmulo de síntomas. ¿Y qué es lo que sucede si aparentemente no hay estímulo externo? Entonces yo siento que me estoy muriendo, indica el paciente. Porque sí, es verdad, sienten todo eso, ¿sí? A las personas que yo he atendido en mi consultorio, me indican que por el miedo, lo primero que hacen es ir al médico. Y el médico lo que hace es realizar estudios con cuyo resultado de que no tiene nada, que todo está en su cabeza y que mejor se dedique a otras actividades para que no haya pensando cosas que no existen. Entonces, y otros les dicen que están locos, que no puede ser, si no tienen nada, pues que sientan esto, no es normal. Pero yo les digo que no es así, que todas las personas que dicen estar atravesando por estas sintomatologías, están diciendo la verdad. Tienen toda esa sintomatología física, tienen taquicardia, esa sensación de asfixia, que su corazón ya no les late, sienten que se están muriendo, sienten que algo muy grave les está sucediendo, que ni siquiera los médicos dan con el grave problema, que es el ataque de pánico. Los cardiólogos, neurólogos o gastroenterólogos le dicen que no tiene nada y bueno, que se dedique a hacer algo más productivo que fingir estar enfermas, que eso es lo más triste, que la familia tampoco comprende esta situación. Entonces la gente que le rodea generalmente le dicen que están manipulando o me estás queriendo chantajear. Eso es lo que le dice la pareja. Y créanme que no es así. Realmente su sufrimiento es real. Si dicen que se paraliza, sí es real. Real. Porque ellas están sintiendo así. En algunos casos pierden a sus familias, pierden su trabajo, porque se sienten muy inseguras, porque empiezan a sentir miedo, inseguridad, incluso no pueden salir solas a las calles, porque sienten que se sofocan, que les da taquicardias, entonces tienen terror a que se puedan morir solas en la calle. Luego sí, también es diagnosticada con depresión, cuando realmente el origen del ataque de pánico, sí, es la depresión. Lamentablemente, los psiquiatras las medican con antidepresivos. Digo lamentablemente, porque estos medicamentos lo único que hacen es aletargar el síntoma y tener a la persona como un zombie. Es por eso que las personas que me están oyendo o viendo entiendan que la gente que sufre ataque de pánico tiene depresión y no está fingiendo.
Y por supuesto que está perdiendo parte de su vida, porque tiene miedo, se siente insegura, llegando al extremo a no sentirse capaz de caminar sola por las calles. Llegan a perder su trabajo, a su familia, incluso a su pareja. Todo lo está perdiendo. Por supuesto que por eso le viene una depresión profunda, porque le está yendo mal en todo. Están haciendo que su vida de esta persona sea un verdadero desastre, porque solo la están paralizando, no la están curando. No olvidemos que los medicamentos psiquiátricos solo aletargan, no curan. La gran mayoría de las personas que sufren ataques de pánico y acuden al psiquiatra, estos terminan por medicarles. Por ejemplo, el famoso Rivotril contiene clonazepam como ingrediente activo, el cual pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como benzodiazepina. Con eso las mantienen aletargadas. ¿No es así? No es así. En mi consulta he tratado estos casos con la técnica de la hipnosis. La hipnosis es una poderosa herramienta para este tipo de psicoterapias, apoyada con la programación neurolingüística. He logrado encontrar la raíz del problema, para luego hacer que desaparezcan los síntomas. Por lo tanto, no es verdad que la gente tenga que vivir con los medicamentos ni seguir sufriendo los ataques de pánico. Les voy a mostrar la diferencia que hay entre el miedo, la fobia y el ataque de pánico para que podamos entender mejor. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo para entender. ¿Sí? Empecemos por el miedo. Imagínense que estoy caminando por la calle y de pronto me topo con un perro grande y siento miedo, porque es un animal grande que no me conoce y que tal vez podría atacarme. Entonces, mi reacción es protegerme. Lo que hago es alejarme lo más rápido posible. Como verán, ahí está el estímulo. Es normal y natural que yo tenga una reacción de miedo. El cuidarme y alejarme del animal es justificativo. Ese miedo es justificativo. Ese es el miedo. Ahora vamos a hablar de lo que es la fobia. El mismo ejemplo. Yo voy caminando por la calle y de pronto me encuentro con un perrito mediano y mi reacción es extrema. Ahí me pongo a gritar, reacciono con una magnitud increíble, ¿sí? Y escapo. Y vemos que la reacción es diferente entre el miedo y la fobia, porque acá yo me escapo aterrada sin fijarme si hay o no automóviles por la calle, los cuales podrían atropellarme. ¿Sí? Por lo tanto, mi reacción es extrema hacia un estímulo. Sí, porque la magnitud de la reacción es diferente. Entonces, ahí vemos la diferencia entre el miedo y la fobia. Ahora vamos a ver cómo pasa con el ataque de pánico. Utilizaremos el mismo ejemplo, el perro. Voy caminando por la calle, pero mi inconsciente detecta un ladrido de perro. Podría estar lejos físicamente, yo no soy consciente del ladrido porque no lo veo, no veo al perro. Sin embargo, cuando yo escucho el ladrido del perro, yo empiezo con un cúmulo de síntomas. Por eso cuando la gente dice que de repente y de la nada empiezan sus síntomas, no es tan así como de repente ni tan de la nada. Existe un estímulo, ¿sí? El ejemplo del perro, probablemente yo tuve un evento muy desagradable en mi pasado con un perro muy agresivo. Entonces, ¿qué sucede? Que el evento del ladrido del perro hace que mi inconsciente asocie con el perro de ahora, con el ladrido del perro ahora. Entonces, este estímulo muy amenazante es lo que desencadena un cúmulo de síntomas extremos de amenaza, donde yo siento
que mi vida está corriendo un verdadero peligro. Acá está lo más importante, si se dan cuenta, esa es la diferencia entre las tres. Acá es lo más importante, veremos cómo se forma inconscientemente un ataque de pánico. Les voy a dar otro ejemplo. Retomamos el ejemplo del perrito, ¿sí? Vamos a suponer que una persona está siendo asaltada de manera violenta. Le pone una pistola en la cabeza. En ese momento, verdaderamente, la están amenazando de muerte. De que si no hace lo que el asaltante le dice, la podría matar. Pero, casualmente, por algún lado lejano, está el ladrido de un perro. El inconsciente va a graba todos los estímulos del momento original de la amenaza. Vamos a suponer que el asalto terminó, pero el inconsciente grabó absolutamente todos los estímulos, perceptuales como los sensoriales, como los sonidos, colores, olores, sensaciones, de todo. Todas esas sensaciones que ha sentido queda amalgamada como una sensación inconsciente de amenaza. Podría ser amenaza de muerte, ¿sí? Entonces, está claro cómo se forma el ataque de pánico. En la consulta, a uno de mis pacientes, yo le digo que sufre ataques de pánico por algo grave que le pasó. Le digo que haga memoria, una mala noticia, la muerte de un ser querido, o algo más grave que le pasó a alguien a quien ella ama, o tal vez le dijeron que tiene un quiste y que su conceptualización sobre los quistes que va relacionado con el cáncer hacen que esos estímulos de ese momento que es original se queden amalgamados en estado inconsciente. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Entonces, más adelante existe algo que nuevamente tu inconsciente asocia como un ladrido, ¿sí? Por ejemplo, el ladrido del perro. Entonces tu inconsciente te dice que estás volviendo a vivir una situación de peligro, de amenaza de muerte. Entonces, es cuando toda esa cantidad de síntomas, que obviamente no hay una situación, un contexto que lo soporte, o sea, que lo contenga, en esa situación de que estuviera apareciendo los síntomas de ataque del pánico, en ese caso, que le estuviera apareciendo los síntomas, como el dolor de cabeza, le duele el estómago, le da mareos, siente asfixia. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es mojarse la cara con agua, sentarse y empezar a respirar profundo. Y si está a tu mano un poco de agua, pues toma agüita. Y si tú pones tu mano al pecho porque te duele el corazón y no puedes moverlo, se te pone dura la mano, entonces lo que tienes que hacer es respirar más profundo, mucho más profundo, porque no estás respirando adecuadamente, ¿sí? Entonces cierra tus ojos y ponte atento a tu corazón. Concéntrate en el latido del corazón y verás como poco a poco tu corazón se va tranquilizando. Desafortunadamente, si no tratas esto, te va a seguir dando. Vas a seguir sintiendo estos ataques de pánico. La pena es que seguirá creciendo. Te tienes que poner en manos de un especialista para que puedas entender cuál es el origen de este ataque de pánico. Si estás sufriendo algún tipo de situación como la que acabo de describir, busca. Seguro tienes una situación de amenaza en tu vida. Ese es el hilo conductor que se debe seguir para entenderlo. Traerlo a la superficie, es decir, hacerlo consciente. Y entonces, desafiar este punto y solucionar el problema. Yo te quiero recalcar cómo yo hago en mis terapias. Logro desactivar estos síntomas no agradables, como son los ataques de pánico, como es algo que se quedó guardado en el inconsciente. Te digo que no cualquier terapia funciona.
O sea, no es que tú vayas a cualquier terapeuta y le digas, tengo este problema, ayúdeme. No cualquiera puede realizar esta terapia con estos síntomas. Es decir, la terapia de consejitos para olvidar ya no funciona, porque no está en la estructura consciente, está en el inconsciente. ¿Y cuál es la técnica para trabajar con el inconsciente? Pues es la hipnosis. Con esta técnica he logrado llegar justo a donde está el origen, logrando desactivarlo, logrando programar a ese maravilloso inconsciente con seguridad y firmeza. Entonces, veremos que es imposible que penetre cualquier sensación de amenaza nuevamente. Realmente es un proceso corto y efectivo. Lo he verificado. Incluso cuando trabajo online con personas a distancia con ataques de pánico, he trabajado con hipnoterapia con excelentes resultados. Espero que este audio video te sea útil, que te haya gustado. Compártelo con personas que tienen o tuvo el problema. Si tuvieses alguna pregunta, por favor escríbeme a este canal o al número de WhatsApp, el cual la pongo en la parte de la presentación. Hasta pronto.